todos. Una buena presentación intensa. Bueno, yo no me quedaría ahí porque ya que tenemos una visión holística, creo que soy muchísimas cosas más aparte de esa la parte académica. Bueno, antes de empezar, quería en primer lugar darle la enhorabuena a la Comisión de Terapias de Castellón por organizar estas jornadas, que creo que enriquece mucho nuestra profesión. Y darle las gracias por haberme invitado y compartir un poquito que sé sobre arteterapia con todos vosotros. No me voy a extender en esta parte porque esta mañana ya hemos escuchado algo sobre esto, pero lo traía preparado porque me interesaba encuadrar un poco el lugar de la enfermería a día de hoy para poder entender después mejor dónde ubicar el tema de la arteterapia. Para mí el proceso salud-enfermedad, que es un proceso continuo en el cual constantemente intervienen una serie de interacciones, tanto internas como externas. El ser humano de por sí tiene una capacidad innata y natural de curación y gracias a ella pues estamos en constante búsqueda de ese reequilibrio, ¿vale? En cualquier etapa de ese proceso de salud-enfermedad, según el momento en el que estemos viviendo o la circunstancia por la que estemos pasando, se nos puede dar una incapacidad para gestionar esos recursos propios. Y ahí es donde recurriríamos a la medicina, pero como yo me quiero centrar en la enfermería, es donde se haría necesaria una intervención enfermera, bien a modo de acompañamiento o de ayuda, estimulando y movilizando esos recursos de los que os hablo. Al menos en mi experiencia personal, profesional, allí en la región de Murcia, yo he podido observar que a pesar de la gran cantidad de información que tenemos en todos los medios sobre cuestiones de salud, vivimos en una era de la inmediatez y vivimos en la era de las grandes tecnologías. Y sin embargo, yo los pacientes con los que trato veo que cada vez son más dependientes de los sistemas sanitarios. Hay otro hecho que creo que también fomenta la dependencia de estos pacientes de los servicios sanitarios, y creo que es porque vivimos en un entorno social en el cual no nos permitimos sentir, no nos permitimos tener emociones. Eso nos lleva a no saber siquiera identificar cuáles son nuestras propias necesidades y, por tanto, tampoco a gestionar eficazmente los recursos naturales que disponemos. Estamos bastante robotizados, vivimos mucho hacia afuera, nos hemos olvidado de nuestro interior y eso creo que es lo que digo que fomenta aún más la dependencia. Bien, y ante esto, ¿qué podemos hacer los profesionales de enfermería? Pues está claro que necesitamos una serie de herramientas que nos permita explorar percepciones y actitudes y hacer conscientes esas emociones para buscar los recursos adecuados y poder aceptar. Esas herramientas tienen que cumplir una serie de requisitos o de objetivos, que sería la de favorecer el optimismo y la autoestima, de tener un mayor autoconocimiento y crecimiento personal, mayor inteligencia emocional y una mayor creatividad, porque cumpliendo todos estos objetivos me va a facilitar una serie de técnicas de autocontrol y de gestión del estrés para disminuir una serie de sintomatologías que están asociadas. El modelo biomédico actual se origina de una corriente positivista. El cuerpo está tratado desde el mecanicismo y eso nos lleva a dividirlo y fragmentarlo en sistemas, en órganos. Obviamente la enfermería se ha visto también influenciada por estas corrientes de pensamiento, pero yo me pregunto, ¿qué ocurre cuando yo solamente observo un aspecto del ser humano y me olvido del resto? Pues que claramente no voy a saber identificar cuáles son las necesidades reales que tiene el paciente, ¿vale? ¿Cuál sería entonces el reto para el profesional sanitario? Pues dar respuesta a esas necesidades de salud, pero atendiendo a todos los aspectos del ser. Esas respuestas a esas necesidades, atendiendo a todos los aspectos, es lo que vamos a llamar atención integral, que nos lleva a la enfermería holística. Y esta enfermería holística nos permite buscar una serie de herramientas para los cuidados y aquí es donde yo englobo la necesidad tan importante de las terapias naturales
que ya hemos visto, da igual si las llamamos naturales, complementarias, integrativas, holísticas, pero sí que nos van a complementar todo el abanico de opciones que nos va a permitir la sanidad mundial. Volviendo a la concepción holística de los cuidados, considero que hay dos aspectos muy importantes que son necesarios que se cumplan. Uno de ellos sería el abordaje multidisciplinar, y aquí quiero englobar todos los aspectos del ser. Tengo que ser consciente de que formo parte de un equipo multidisciplinar. Lo he representado, por lo que viene a continuación, lo he representado en un diagrama de quesitos. El segundo aspecto sería un crecimiento enfermero dentro de una práctica autónoma. Para que lo entendáis mejor, viendo los quesitos, si una disciplina creciera, el quesito creciera a lo ancho, estaría comiendo territorio de otras disciplinas. Sin embargo, siempre hay una manera de crecer que permita que todo el equipo pueda crecer también al mismo tiempo. Esto requiere un cambio de mentalidad, y no solo un cambio de mentalidad desde el punto de vista enfermero, sino que todo el equipo multidisciplinar tendría que ser consciente de esto. Y dicho esto, la OMS presenta a la enfermera como un recurso valioso de salud, como un componente clave. Y ante esta responsabilidad que tenemos, nosotros estamos obligados a ofrecer unos cuidados de calidad. Y siempre esos cuidados de calidad van a estar basados en los modelos teóricos que tenemos, en los que nos podemos fundamentar. Por supuesto, saber que tenemos que seguir desarrollando nuestra función investigadora, que es muy importante, sobre todo en los tiempos que corren con la enfermería holística, y continuar formándonos siempre. Pues una vez hecha esta reflexión sobre el panorama general enfermero, yo me planteo que desde dónde tendríamos que empezar a sentar una base sólida sobre la enfermería holística. Y con todo lo que yo escucho, estudio, leo y sé, creo que tenemos que empezar por nosotros mismos. Todo cambio tiene que empezar por uno mismo y de ahí ir transmitiendo hacia el exterior. Esto tiene que pasar siempre por aprender a cuidarnos, por aprender a escucharnos, por aprender a permitirnos y tiene que empezar también por amarnos a nosotros mismos. Cuando un cuidador se cuida mal, está exhausto, está muy desmotivado en su trabajo y eso va a repercutir no solo a nivel personal, sino también profesional. La calidad de los cuidados va a depender no solo de la destreza profesional, de las habilidades que cada uno tenga dentro de su servicio de enfermería, sino también del bienestar personal en el trabajo. Hay varios factores que contribuyen a ese bienestar o no. En primer lugar serían las condiciones laborales, que serían las limitaciones que tenemos propiamente en cada uno de sus servicios, en el sistema. Pueden ser recursos humanos, pueden ser recursos materiales, infraestructuras. Otro de los factores sería la demanda asistencial, las grandes cargas de trabajo a las que está sometido el personal y, por último, la relación paciente-enfermero. La relación paciente-enfermero es una relación emocional. Os explico un poco. En muchas ocasiones, en unos servicios más que otros, pero en muchas ocasiones los pacientes sienten inseguridad. Y las personas que estamos ahí día a día y hora tras hora, que solemos ser los enfermeros, que somos los que mayor parte del tiempo pasamos a su lado, pues nos vemos en la obligación de transmitir esa seguridad. Pero nosotros también somos humanos, nosotros tenemos emociones y a veces no se corresponde el sentimiento que el personal tiene con lo que estoy transmitiendo de manera exterior. Esa controversia necesita un gran esfuerzo y ese esfuerzo es lo que llamamos trabajo emocional. A veces cuando ese trabajo emocional se presenta o se gestiona de una manera inadecuada, aparece una serie de riesgos laborales que afectan a la salud. El estrés laboral está generado por la ansiedad, por los factores laborales, lo que os he comentado, y otros factores desencadenantes que también son personales, porque el profesional también puede traer una serie de problemas que le vienen de su ámbito familiar o social. El afrontamiento sería la regulación
de una serie de consecuencias a través de estrategias de reequilibrio. Algunas de esas estrategias podrían ser el autocontrol, podría ser el distanciamiento, podría ser la búsqueda también de apoyos sociales. Lo que sí está claro que es un proceso multidimensional y que está en continuo cambio porque depende de la circunstancia y en el momento en el que se encuentre. El afrontamiento normalmente da una respuesta adaptativa a esa situación, pero en determinadas ocasiones pues no lo son, pueden aparecer esos problemas de salud, como digo. Los mecanismos de una adaptación negativa fueron descritos ya por Lazarus y Folman en el año 1986, que son los que aparecen ahí. Serían reacciones neuroquímicas del estrés, hábitos perjudiciales y conductas no deseables, un escaso apoyo social o unas relaciones disfuncionales, la percepción de no control, la no expresión de emociones, otras como la disminución de la función inmunológica, aumento de la vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, respecto a la anterior, deciros que yo creo que en esta parte del afrontamiento se haría muy importante, muy básico, el tema de la prevención y de la atención psicosocial. Lo podríamos hacer a través de la exploración de percepciones, de comportamientos propios y también analizando qué estrategias de autocuidado estoy utilizando, si es que realmente estoy utilizando alguna. Si yo hago consciente mis propios sentimientos, mis propias emociones, voy a ser capaz de pedir ayuda cuando lo necesite, ¿vale? Y si pido ayuda puedo conseguir disminuir una serie de sintomatologías que voy a presentar. Y ante esto, pues vamos a ver qué nos puede ofrecer el arte, ¿vale? ¿Qué nos puede ofrecer? Según la Real Academia de la Lengua Española, el arte es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada, que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Cualquier definición entiende el arte como una actividad con una finalidad estética o comunicativa, a través de la cual podemos expresar ideas, emociones y en general la visión que tiene el artista sobre la vida. Todas las culturas han utilizado en algún momento grafismos, música, danza, incluso objetos, como un medio de lenguaje universal. Pero este lenguaje universal incluso trasciende el lenguaje verbal, porque en la comunicación entre los pueblos el lenguaje verbal tiene unas limitaciones y sin embargo en el arte no existen esas limitaciones, ¿vale? No hay límites en el arte. El arte es utilizado también para la supervivencia del grupo, porque a través de tanto de expresiones se puede curar, se puede atraer la lluvia, se puede proteger, se puede honrar a los dioses. El arte siempre está muy ligado a la parte espiritual y hoy en día en el campo médico curativo, pues lógicamente lo espiritual ha perdido bastante importancia, entonces nos olvidamos de esas capacidades que tiene el arte. Desde épocas remotas, el arte ha estado vinculado siempre a la promoción y al restablecimiento de la salud. De hecho, tanto chamanes, sacerdotes, médicos siempre han utilizado el arte, han visto en él una serie de técnicas y de recursos que son útiles para curar. Genera emociones, de ahí también tiene su valor terapéutico y tiene una serie de propiedades beneficiosas que son la de mejorar la calidad de vida, enfrentarse a la enfermedad, control de estrés, medio de expresión, ya que ayuda a las personas con los conflictos y necesidades especiales, y un conocimiento más profundo de sí mismo. Según Cosby, que es un crítico de arte estadounidense, dice que se aspira a que el arte llegue a ser un facilitador de la humanidad en cuanto al bienestar individual y social. A mí esta frase me encanta. Relacionar el arte como un medio de facilitar a la humanidad en los tiempos que corren, a mí me llega muy profundo. El arte posee unas facultades que favorecen la vida a través de las funciones tanto cognitivas como afectivas y motivacionales. Puede llegar incluso a vivir etapas de verdadera catarsis, que entendemos catarsis como una liberación o una transformación interior, a raíz de una experiencia vital profunda.
Los pensamientos y las fantasías están muy relacionados con los deseos, con los instintos, con las necesidades, y a través del arte se puede comunicar esas vivencias, sentimientos, tanto de una manera directa como indirecta. ¿Y por qué nos afecta el arte? Pues el arte nos puede ayudar a expresar diversas experiencias simbólicas a través de los sueños, a través de una serie de pensamientos. Pero es que además nos va a ayudar a crear un puente de unión entre lo interno y lo externo. Y al crear ese puente permite proyectar ese mundo interior. Gracias a eso vamos a poder también liberar una serie de emociones intensas, y promueve también comportamientos sanos, como pueden ser la expresión de sentimientos, disminuir una serie de defensas rígidas y la integración. El arte, podríamos decir, que sería la medicina preventiva de la que se ha servido el hombre, pues desde que existe el arte y desde que existe el hombre. Vamos a ver qué relación encontramos con el arte y la enfermedad. Según la OMS, la salud sería ese estado de completo bienestar, tanto físico como mental, espiritual, emocional, y siempre en armonía con el medio ambiente. Entenderíamos la enfermedad como esa alteración estructural o funcional que afecta negativamente ese estado de bienestar. Cuando en ese proceso que decíamos al principio, salud-enfermedad, tendemos o nos encontramos en un momento de nuestra vida en el que tenemos o sufrimos una enfermedad, esto va a suponer una transformación de una realidad que podríamos calificar como normal y nos introduce en una nueva que calificaríamos como anormal. Este viaje hacia lo desconocido va a ejercer una influencia en la actividad creadora, porque esa enfermedad puede ser un detonador del talento artístico que podría estar incluso oculto, es un determinante del producto creativo, es un elemento transformador de la técnica artística y un motor de alguna experiencia incluso límite. Con lo cual podríamos decir que el arte supone un atajo terapéutico para poder transitar a través de la enfermedad. Existe una conexión muy fuerte entre el arte y la enfermedad y podemos verla en muchos artistas. En ellos se observan unos lazos muy fuertes entre su producción creadora y una situación de grave enfermedad, una tragedia o un accidente por el que está pasando. Esa conexión va a permitir una vía de escape o una canalización de la enfermedad. En el caso de la vía de escape hablaríamos de evasión y hablaríamos de adaptación cuando existe esa canalización. Me gusta aquí siempre recordar la cita de Frida Kahlo que dice: pies para Dios quiero, si tengo alas para volar. Si alguien conoce un poquito la biografía de Frida, pues tuvo unas circunstancias bastante tormentosas a nivel de salud, pero muchos artistas también se han encontrado en situaciones de salud graves, y he nombrado aquí unos pocos: Adrián Gil, Goya, Monet, Picasso, Renoir, Van Gogh, etc. Hay muchísimos artistas. Los artistas no muestran en sus obras precisamente el dolor, no muestran la tragedia, no muestran su propia enfermedad, incluso su negación a la muerte. Decía el poeta alemán Heinrich Heine: si mi mal bien pudo ser la causa primera del impulso creativo, mi creación purgó mi cuerpo y mi organismo, creando recobré juicio y salud. Yo, después de analizar esta cita, me di cuenta que quizá esa creatividad, ese impulso creativo, es una de las reacciones, de las herramientas innatas que el ser humano posee de por sí. Que incluso hasta ese momento, estando oculto, aparece en un momento de enfermedad y gracias a esa herramienta consigue evadirse o salir de ese estado o bien de enfermedad, o por lo menos aceptar una serie de limitaciones que tiene, en fin, le ofrece una serie de beneficios. Si partimos de la capacidad natural, como digo, que tiene el ser humano de hacer arte, pues lo podemos incluir
incluir o incorporar en los contextos terapéuticos y orientarlos a una resolución de conflictos, al autoconocimiento, a la disminución de determinados síntomas. En cualquier caso, se empieza a plantear el arte como terapia y como cuidado. Haciendo un repaso histórico breve de la aparición porque es una disciplina bastante reciente, como disciplina arte terapéutica. Ya digo que el arte viene en paralelo desde la misma existencia del hombre, pero como arteterapia, como disciplina, es muy reciente. El arte con fines terapéuticos es algo que aparece desde el inicio de la humanidad. Tanto la práctica como la contemplación del arte va a producir una serie de efectos, los cuales me van a permitir reparar y o sanar la visión que tiene la persona de la realidad. El primer hecho constatado, considerado dentro de esta disciplina, podría datarse del año 1803, donde el Marqués de Sade comienza a dirigir una serie de espectáculos mensuales en el psiquiátrico en el que trabajaba. La acción de crear, como resultado de la expresión plástica de los enfermos mentales, pueden en ocasiones incluso alcanzar ese nivel artístico que puede llegar a enriquecer todas las investigaciones que se hacen, se han hecho y se seguirán haciendo al respecto, y así estimular la tendencia a la curación. Podríamos dividir el nacimiento de la arteterapia en tres etapas. En primer lugar, la etapa inicial, que vendría más o menos definida desde 1935 al 69, hasta los años 40 es el momento en el que se empieza a sistematizar, ¿no? A incluir el arte como terapia. Y ya a partir de los años 40 se produce una serie de circunstancias y de factores que van a propiciar que desde distintos ámbitos aparezca esta nueva disciplina. Su nacimiento viene de Estados Unidos y Reino Unido, que son los lugares donde empiezan a realizarse estos trabajos arteterapéuticos. En Estados Unidos tenemos a Naumur o Eric Kramer. En Reino Unido tendríamos a Lydiard, Marianne Milner y Adrian Hill, que es el que primero acuña el término arteterapia en el año 1942. En este momento se desvincula la arteterapia de la educación artística, se desvincula de la terapia ocupacional y de su uso en algunos diagnósticos psiquiátricos, con lo cual consigue una mayor autonomía y identidad. Es entonces cuando se organizan los primeros congresos científicos, se publican las primeras investigaciones y los primeros cursos universitarios. La segunda etapa sería la etapa de expansión, que sería más o menos los años 70, donde se impulsa la disciplina y hay una difusión a nivel profesional. En esta época es cuando empiezan a aparecer las primeras asociaciones. En Inglaterra y en América son las primeras, pero bueno, aparecen otras muchas. Y la última etapa, que sería la etapa de consolidación, que vendría hasta prácticamente el año 2000. En los años 80 esta disciplina se hace creciente, cuando empieza a expandirse. Una vez que se ha consolidado, empieza a expandirse de manera internacional, bien a través de asociaciones, bien a través de cursos de formación y de investigaciones científicas. Es entonces cuando se reconoce de una manera oficial y hay un control también profesional y académico. El nacimiento de la arteterapia en España es todavía muchísimo más reciente. Parece que siempre llegamos a la cola de muchas de este tipo de terapia y de actividades. Aunque no se sabe bien la fecha exacta, porque las primeras investigaciones y las primeras actividades que se realizan en España no están publicadas, pues se viene a referir como que su aparición data de los años 90, porque aparece en el ámbito académico a través de cursos de posgrado. El punto de referencia para ese inicio son esos primeros estudios universitarios. Los primeros fueron en Barcelona en el año 1999, con el máster en arteterapia, las aplicaciones psicoterapéuticas de la práctica artística. Y después siguen apareciendo otro tipo de cursos y másteres, Madrid, Murcia, Gerona, en Granada también comienzan esos años a incluirse en el grado de educación. Y ya posteriormente aparecen otra serie de escuelas
clínicas privadas, investigaciones, tesis doctorales y las primeras asociaciones. La Asociación Americana de Arteterapeutas define arteterapia como la profesión de salud mental que utiliza el proceso creativo de hacer arte para mejorar el bienestar físico, mental y emocional de las personas de todas las edades. Se basa en la creencia de que el proceso creativo involucrado en la expresión artística ayuda a resolver conflictos y problemas, desarrolla habilidades interpersonales, a manejar el comportamiento, a reducir el estrés, a fortalecer la autoestima, mejorar la timidez y alcanzar el conocimiento de uno mismo. La Asociación Española de Arteterapia la define como una intervención terapéutica de orientación psicodinámica que utiliza el lenguaje artístico como medio de comunicación. Su principal propósito es ayudar a los pacientes a entender mejor su situación. En España es tan reciente que os podría decir que a día de hoy ni siquiera aparece la definición en la Real Academia de la Lengua Española, cuando es un término que, fíjate, que ya se usa desde hace unos años con tanta asiduidad. Hay una serie de dificultades a la hora de establecer conceptos y definiciones. La primera de ellas sería la incomodidad por utilizar la palabra terapia en ámbitos que no son médicos. Normalmente se suele identificar la palabra terapia con personas que están enfermas o que necesitan algún tipo de cuidado especial. Además de que al principio era una palabra que definía una acción casi exclusiva de los médicos psiquiatras. La segunda dificultad sería que no se ha conseguido lograr un concepto único, que esté consensuado por la integración de todas las disciplinas que utilizan el arteterapia en su actividad. Es como que hay bastantes diferentes conceptos, según venga de la psiquiatría, de la psicoterapia, de las artes visuales, de la psicología, de la sociología, de las ciencias de la educación y de la enfermería. Una buena definición creo que debería ir orientada desde todo, o sea, debería incluir todo el abanico de disciplinas. Si la definimos con una única idea, pues estaríamos reduciendo muchísimo las posibilidades y los enfoques que esta disciplina tiene. La definición que hace Jean-Pierre Klein, que es un psiquiatra muy pionero en el tema de la arteterapia, dice de ella que consiste en el acompañamiento terapéutico de las personas con dificultades, tanto psicológicas como físicas y sociales, a través de sus producciones artísticas, obras plásticas, sonoras, teatrales. Ahí quizá en esa definición pues lo deja un poco abierto, es como que tiene cabida todo tipo de trabajo. Esa multidisciplinariedad permitiría el enriquecimiento de la formación y de la práctica profesional y se ampliaría mucho más el campo de la investigación, porque desarrollarían nuevas técnicas, se podrían desarrollar enfoques metodológicos nuevos y, por supuesto, que mejores tratamientos. Esta cita de Moreno dice así: la existencia de un espacio común no significa la pérdida de los límites profesionales, al contrario, se trataría de caminar juntos, sabiendo muy bien hasta dónde puede llegar cada uno y cuál es el terreno que no se debe pisar. Se trata de crear puentes y de enriquecernos mutuamente, no de confundirnos. El arte es un punto de encuentro. Creo que plasma muy bien la idea de aunar todos los conceptos de cada una de las disciplinas. Hay distintas corrientes psicoterapéuticas que influyen en la práctica de la arteterapia. Tenemos el enfoque psicoanalista, el enfoque humanista, el psicoeducativo, y luego existe un multimodal que sería una combinación de diversos enfoques. Perdón. Yo creo que se podría decir que estas distintas áreas obedecen a la visión de diferentes ángulos, y el desafío que se nos presenta pues sería de integrar todas ellas, siempre como centro el proceso creativo. Decía Apolodoma que el enfoque terapéutico podrá seguir una línea de trabajo, da igual que sea freudiana, lacaniana, junguiana, gestáltica, cognitiva, conductivista, holística, entre otras, pero en realidad todas trabajan con un factor común, que es la creatividad.
El proceso de la creatividad es la habilidad que tiene el ser humano, que está vinculada a su propia naturaleza y el nexo de unión de todas las orientaciones metodológicas. En realidad, en arteterapia no importa el resultado de la obra. O sea, es que no hay que saber dibujar, no hay que saber bailar. Lo importante en la arteterapia es el proceso. Cuando hablo de ese proceso, yo me acuerdo siempre del poema de Cavafis, de Ítaca, ¿no? Que explica muy bien que el objetivo no es llegar a Ítaca, es todas las experiencias, todas las luchas a través de ese camino hasta llegar a Ítaca. El que no conozca el poema se lo recomiendo. Características de la arteterapia. Pues cada producción realizada representa un aspecto distinto de la persona. Nos va a permitir una atmósfera en la que el paciente va a poder ser él mismo. Permite la comunicación no verbal con los demás, expresa tanto lo consciente como lo inconsciente al mismo tiempo. Hemos hablado de ese puente que permite el arte establecer entre lo interior y lo exterior. Está ligado directamente con los procesos mentales y permite también el reconocimiento de una serie de sentimientos y de pensamientos profundos, que se expresan mejor con imágenes que con palabras. Con lo cual, me permite proyectar una serie de conflictos internos de una manera visual. Otra de las características sería el estímulo creativo, que consigue resolver determinados problemas y dar como oportunidad nuevas soluciones a unas cuestiones que están obsoletas. Muchos traemos una serie de esquemas antiguos de la infancia, de cosas aprendidas, que con los años dejan de servirnos. Y bueno, la arteterapia te permite explorar para construir nuevos esquemas y nuevas formas de vivir, de pensar, de poder relacionarte con los demás. Esto me lo voy a dejar para el final porque no sé cómo iremos de tiempo. Es un pequeño ejercicio que quería hacer para que llevéis a casa una reflexión. Me lo dejo para el final y así, si nos sobra tiempo, nos lo llevamos un poquito más fresco. ¿Cuáles son los beneficios de la arteterapia? Pues mejora, facilita la comunicación, permite la expresión de esos sentimientos, sensaciones y emociones que a veces es muy difícil de expresar con palabras. Saca a flote una serie de estados negativos, de miedos, de frustraciones y de angustias. Sirve también como un medio para explorar y cuestionar qué pasa, tanto en mi cuerpo como en mi mente, y poder buscar soluciones, o si no tengo esas soluciones o no las encuentro, por lo menos aceptar esa realidad a la que me tengo que enfrentar. La arteterapia afecta al sistema nervioso autónomo, al equilibrio hormonal y a los neurotransmisores cerebrales, que produce un cambio en la actitud, del estado emocional y de la percepción del dolor. En un estado de estrés podemos pasar a otro de relajación y de mayor creatividad. Ahí, en esa conexión con nuestra parte más profunda, es donde, como os he dicho antes, reside ese poder curativo que todos tenemos. Como que una manera de despertar ese poder y poder rescatarlo, poder rescatar esa herramienta. Deciros que la arteterapia no está limitada solo a personas enfermas, sino a cualquier tipo de persona que quiera indagar en su autoconocimiento y buscar unos determinados traumas, bien sea espirituales, como físicos, en fin. ¿Qué me va a permitir o qué promueve la arteterapia? Pues, aunque sea un poco repetitivo, pero me va a permitir ese autoconocimiento, poder de reflexión, mayor comprensión de nuestro propio psiquismo, aumentar la autonomía y la autoestima, establecer una serie de vínculos que están basados en la capacidad y en la salud, disminuir la ansiedad, aceptar los límites y poder poner en marcha también una serie de estrategias de superación. Permite una adaptación al medio a través de actitudes más flexibles, busca fórmulas nuevas de percepción de la realidad y de construcción de pensamientos menos dolorosos y desarrolla todas nuestras posibilidades y nuestras potencialidades. Las expresiones que más se utilizan en arteterapia, que en realidad todo vale, las vamos a dividir en una serie de grupos. En primer lugar tenemos las artes plásticas, que son casi todas artes visuales, desde la pintura, el dibujo, la escultura, el collage, la fotografía, el vídeo.
Las artes plásticas se utilizan en cualquier etapa del proceso arte terapéutico, pero son muy útiles sobre todo en una fase inicial. Permite una apertura. Yo me lo imagino como descorchar una botella. Cuando tenemos ahí un montón de límites y cuando tenemos una serie de límites, de bloqueos y no estamos abiertos a expresarlos, pues nos permite desinhibirnos, encontrar un ambiente donde no se me juzgue y permite, como digo, esa apertura. El teatroterapia o dramaterapia, pues la unión entre el cuerpo y la mente permite experimentar de una manera libre a través de una serie de diferentes personajes, pues para aprender tanto sobre mí mismo como de la manera que me relaciono con los demás. Normalmente se hace a través de la improvisación. La danzaterapia, que me conecta mucho la mente y el cuerpo y nos permite saborear o aprender a identificar cuál es nuestra fuerza. Nos ayuda a la coordinación motora, al equilibrio. La musicoterapia, su acción sobre todo viene sobre las emociones. Este es su valor principal terapéutico. Además, estimula también la memoria y acelera la liberación de endorfinas. La terapia de escritura pues, me permite que a través de escribir lo que siento o escribir una percepción, me permite verlo desde fuera, y al verlo desde fuera puedo asimilarlo, puedo analizarlo y puedo incluso ver cosas que se me habían pasado por alto sobre aquello que me está pasando. Hay varios niveles de intervención. El primer nivel sería de contención y comunicación. Este me va a permitir, me favorece la comunicación y la relación de ayuda con el paciente. El segundo nivel sería de apoyo y acompañamiento. Aquí no solucionaríamos conflictos profundos, pero sí que me va a permitir mejorar la calidad de vida del paciente. Lo vamos a ayudar y vamos a enseñarle a asumir su enfermedad o las limitaciones que le produce. En la resolución de conflictos sí que se elaboran ya una serie de angustias, de temores, y en las que están orientadas al cambio pues se trabaja de una manera pues, más profunda y más prolongada. Hay otras características, pero bueno, que tienen relación con todo el proceso arteterapéutico, pero ya como vamos justitos de tiempo me voy a meter en la arteterapia y los planes de cuidado. Fijaos que aún la arteterapia no está realmente integrado al 100% en los cuidados enfermeros. Es una herramienta que de momento se está utilizando de manera circunstancial, pero que yo creo que está más que justificada en su utilización para facilitar las experiencias dentro del proceso salud-enfermedad al que nosotros vamos a acompañar a los pacientes en esa relación de ayuda. Esto sí que me lo voy a pasar rápido porque ya nos ha hablado Rosa esta mañana de la clasificación de intervenciones, así que me lo paso. Os he puesto ahí la foto donde viene la enfermería holística y todas las intervenciones que se pueden hacer dentro de la enfermería holística. Sí me gustaría decir que utilizar el arte en los cuidados enfermeros requiere control de estímulos, saber controlar los estímulos que crea la actividad artística y saber manejar las respuestas que me van a generar dentro del organismo. Por supuesto que vamos a conseguir un beneficio de salud, un bienestar y mejor calidad de vida. El arte es una herramienta que influye en todos los aspectos de la persona y en todas las etapas del proceso de salud-enfermedad, desde la promoción a la prevención, al tratamiento, rehabilitación y los cuidados paliativos. Por eso antes os he comentado que era importante que utilizásemos con cuidado la palabra terapia, porque a veces nos vamos a la parte de tratamiento y rehabilitación, pero la arteterapia en realidad ayuda a promover, a prevenir y por supuesto que es muy útil en los cuidados paliativos. Ese sería unos pocos de las muchas aplicaciones que se puede dar en la arteterapia. En realidad se puede utilizar para todo. Se utiliza tanto en hospitales infantiles como en enfermos de Alzheimer, Parkinson, SIDA, fibromialgia, síndrome de Down, etcétera, etcétera, etcétera. Las características del cuidado artístico, el principio básico sería estimular, es la expresión de los sentimientos y de las emociones,
con el objetivo de aumentar el autoconocimiento, el desarrollo personal, el nivel de salud y la calidad de vida. Es necesario definir el cambio que queremos conseguir. Queremos relajar, estimular, distraer, disminuir el dolor, ayudar a la concentración, sorprender. Pero es que además, como somos enfermeros, con esta herramienta podemos acompañar, observar, compartir. Por supuesto hay que registrar siempre, animar, ayudar, discutir, identificar elementos de trabajo, respetar, sostener, etc. ¿Cuál es el papel del enfermero con esta terapia? Pues el papel fundamental se basa en la relación de ayuda y en el acompañamiento, en analizar las transformaciones de todo ese proceso, ya que la persona va a pasar por distintas fases. Siempre el enfermero va a mantener una postura de escucha y de respeto, va a guiar al paciente en la interpretación de su propia obra. Nosotros no la vamos a interpretar, le guiamos para que sea él el que interprete lo que está haciendo y por qué. Con lo cual nosotros no debemos nunca emitir ningún tipo de juicio y ningún tipo de diagnóstico más que el que a nosotros nos corresponda con nuestra taxonomía de Ananda, ¿vale? Que sea exclusivamente enfermero, más allá no. No obstante, pues el enfermero tiene una gran capacidad de observación, de analizar y de evaluar. Y eso me va a llevar a ayudar al paciente también en el punto de vista de que cualquier cosa que yo observe que no me competa, pues yo tengo esa capacidad de delegar en otro profesional esa ayuda del equipo, puesto que hemos dicho que la salud del paciente va a ser multidisciplinar, ¿vale? Y bueno, me va a permitir delegar en otras personas. Y esto ya me lo voy a pasar porque Rosa esta mañana nos ha hablado había querido nombrar pues, todas las teorías enfermeras en las que creo que se fundamenta no solo los cuidados holísticos, sino ya centrándome en el arteterapia. Y pues tenemos a Nightingale, a Rogers, a Watson y Geiger, a Margaret Newman, a Eric Chopard y a José Poletti, François Collier. ¿Nos da tiempo a hacer la reflexión o la dejamos? Nada, dos. Casi parece que nos vamos con otro espíritu. Vale, mira, la historia de esta fotografía, bueno, es una pintura de Edward Hopper, se llama Sol de la Mañana. Bueno, para uno poder hablar de ciertos temas, pues primero yo estoy aún formándome y estoy explorando, estoy como en una etapa inicial de todo esto, ¿vale? Pero para saber dónde me metía y lo que quería y tenerlo claro, pues he pasado un año entero sometida a una terapia con arteterapia. En la primera sesión era una terapia grupal. En la primera sesión se nos puso, uno de los ejercicios fue poner esta obra de Hopper. Previamente a verla nos habíamos presentado y habíamos explicado que nos movía a estar allí, y cuando después nos dieron esta obra para observarla, a continuación lo tuvimos que escribir en un papel, y en otra ponencia sí que lo he hecho, de entregar la foto y que lo escribierais, pero da igual, porque la podéis observar mientras os cuento, y bueno, me gustaría que reflexionarais qué os transmite esta obra, qué veis, qué observáis, qué os hace sentir, qué os mueve, ¿vale? Es un ejercicio bastante importante de escucha interna, sobre todo, ¿vale? A mí lo que me llamó muchísimo la atención es que después de haberla observado y haber escrito, yo fui escuchando a cada una de mis compañeras del grupo, creo que éramos 18, 20, y ninguna dijo lo mismo. Todas habíamos visto cuadros totalmente distintos, pero totalmente distintos. Yo era de las últimas que tenía que hablar, y yo estaba viendo la relación tan importante que había entre lo que mis compañeras habían contado previamente sobre lo que les movía y qué hacían allí, y algo sobre su vida personal, con lo que habían visto. Y en ese momento yo miré mi hoja, miré lo que yo había escrito y me puse a llorar directamente, porque me di cuenta de lo que había en mí. Me gustaría que hicierais esa reflexión en casa, pero el objetivo principal que quiero que os llevéis es que os deis cuenta que todos, en cada cosa que hacemos en la vida, estamos proyectando nuestro mundo interior. En todo, absolutamente todo, lo estamos proyectando. Cuanto más en los pacientes con los que tratamos, cada uno tiene una percepción. Esta mañana, no sé si ha sido, no sé,
he hablado del tema de la percepción, que me ha llamado la atención. Cada paciente tiene una percepción distinta. Entonces, qué importante se hace que los que estamos ahí al lado del paciente indaguemos cuál es esa percepción, porque es como de la manera que nosotros vamos a poder ayudarle. Y bueno, la arteterapia se nos presenta como una herramienta que nos va a facilitar esa comunicación para entender esa percepción del paciente y qué es lo que siente. Y se acabó.